Buenas noches, hoy es el 11 de diciembre del 2015. Mi nombre es Matthew Ogden y nos encontramos en la videoconferencia semanal de los viernes en larushpac.com. Se encuentran en el estudio Jeffrey Steinberg del Executive Intelligence Review y Jason Ross del equipo científico. Los tres nos reunimos con el señor LaRouche y con Helga LaRouche hoy más temprano. Esa conversación fue en base a una declaración política muy importante que el señor LaRouche hizo anoche. Y para ustedes que tuvieron la oportunidad de participar en la charla anoche del señor LaRouche, pudieron escuchar las declaraciones del señor LaRouche en vivo. Pero lo que quiero hacer durante esta parte inicial de la videoconferencia esta noche es presentar en detalle lo que el señor LaRouche dijo anoche como una declaración política al inicio de nuestra videoconferencia de esta noche para que esto quede en el registro y que subraya cuáles son las indicaciones del señor LaRouche que se debe hacer en este momento. El señor LaRouche dijo que claramente vemos una tendencia actual de un puñado de personas veteranas, tanto en el Partido Demócrata y Republicano, que se empiezan a distinguirse como fuentes potenciales de un liderazgo calificado. Estas son personas que podrían, bajo liderazgo correcto, juntarse como una organización unificada para crear un gobierno funcional en esta nación. En el lado republicano ven el enorme ataque a las declaraciones descaradas y francamente fascistas de esta semana de Donald Trump. Y el señor LaRouche dijo que el aborrecer a Trump es curiosamente una virtud de los republicanos, y Trump es muy peligroso y absolutamente debe ser expulsado. Y por el lado demócrata hay aquellos que cada vez se están aliando abiertamente en contra de tanto Obama y Hillary y lo que ellos representan. Y el señor LaRouche dijo, podemos tomar estos elementos de ambos partidos políticos y dado, es cierto, son personas que tal vez no estén de acuerdo entre ellas en todo, pero sí podemos encontrar una fuente, algo común en base de los principios fundamentales requeridos para salvar esta nación. Y si podemos unir a estos elementos en torno a estos principios fundamentales, entonces podemos crear un equipo que estará calificado para enfrentar la crisis urgente que ahora Estados Unidos enfrenta. Y quiero leer un poco de lo que el señor LaRouche dijo en sus propias palabras para subrayar esto. Él dijo, esto es urgente. Esto no es una opción, sino es una orden urgente, porque estamos al borde de posiblemente entrar en una situación horrible. Se acelera y tenemos que tomar el liderazgo, y la población de los Estados Unidos tienen que encargarse en la gente correcta del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Y esto es a lo que debemos apegarnos en este momento. Esto no significa, el señor LaRouche dijo, que se va a tener una organización perfecta. Significa que podemos juntar a estos principales elementos de nuestra nación, pero esto no es suficiente. Además, debemos cerrar a Wall Street. Hay que cerrar a Wall Street inmediatamente, no debe permanecer, se debe deshacer de Wall Street, punto, porque todo lo que uno hace para tratar de defender a cualquier parte de Wall Street significa que se está matando a los estadounidenses. Y estoy seguro que no quieren hacer esto entre los republicanos y los demócratas, que son sanos y son humanos. Eso va a funcionar. Y después el señor LaRouche continuó.
Lo que debemos hacer es hacer un cambio fundamental de todo lo que la mayoría de la gente en esta nación ha aprendido. Esto es, hay que regresar al principio del siglo XX. Si se toma esa política hasta el momento actual, vemos que es una degeneración continuada en términos de la tendencia a largo plazo de los Estados Unidos y de la economía de Europa. Por lo tanto, debemos cerrar todo lo que es similar al sistema de Wall Street, no solamente en los Estados Unidos, pero también en Canadá, en Gran Bretaña y en Europa. Hay que cerrar esto y regresar a lo que el presidente Franklin Roosevelt tenía la intención de hacer en su reforma al cerrar a Wall Street y crear un nuevo sistema de economía. Pero no podemos aceptar ningún trato, nada de negociaciones, ningún acuerdo con Donald Trump, con Hillary Clinton. No hay acuerdos con nadie que esté en esas categorías. Lo que debemos hacer es juntar a los dos equipos, dijo el señor LaRouche, los demócratas y los republicanos y algunas otras personas que pueden tener una función, y vamos a hacer lo que Franklin Roosevelt hizo en los 1930s. Esa es nuestra política. Decentes republicanos y los demócratas decentes no siempre están de acuerdo, no tienen la misma agenda, pero debemos tomar esa parte de la política y crear una organización en torno a eso, tener cierto grado de unidad entre esos elementos que indiqué y hacerlo mejor para construir a partir de eso. Después, en la conversación de anoche, el señor LaRouche respondió a una pregunta y él enfatizó que lo que él había presentado en la parte inicial de ese diálogo es algo que se puede hacer totalmente. Dijo, podemos hacer esto porque hay gente en nuestra nación que son gente muy importante, veterana en términos de sus funciones políticas y económicas en los Estados Unidos, y el señor LaRouche mencionó que él está en un diálogo directo e indirecto con personas de ese calibre. Y el señor LaRouche dijo que lo que ha observado en el último periodo es que ha habido un fenómeno de cierta división entre esta grupo de gente, porque no han encontrado una fórmula para una unidad entre esas personas que están preparadas para hacer un acuerdo razonable para salvar a los Estados Unidos como una organización viable. Pero él dijo, lo que su obligación es concentrarse en lo que es elemento, cuál es esa receta para la unidad. Y esto es que se tiene que hacer. Una vez que se decide que un número importante entre los miembros de nuestro gobierno republicanos y los demócratas, menos el elemento de Wall Street y menos de lo que Hillary Clinton trata de hacer, bajo esas condiciones se encontrará que hay una posibilidad de un cambio repentino donde la gente con dudas ya no van a tener más dudas, porque si podemos juntar y crear esa unidad en torno a esas consideraciones, el señor LaRouche dijo, vamos a poder unir a la nación en torno a este asunto. Mucha gente todavía no estará de acuerdo, pero se tendrá un núcleo entre esos republicanos y demócratas, y lo mejor que se debe hacer es identificar a esos y juntarlos. Y si se empieza desde ese punto de vista, muchos otros acontecimientos se lograrán. Y al fin de la conversación de anoche, lo que dijo el señor LaRouche el momento ha llegado para hacer que los demócratas y republicanos que caben en esto y poner esto en movimiento, porque si se tiene un acuerdo en la totalidad de nuestra presidencia y si se derrama ese espíritu a otros países con los que tratamos, podemos avanzar rápidamente, y es algo que se necesita mucho. Por lo tanto, en lugar de preocuparnos de culpar a la gente que comete errores, y sin duda
cometen terribles errores, pero en lugar de eso, se debe tomar a la gente que como un grupo va a crear una fuerza cuya influencia se diseminará a otras partes de los Estados Unidos, porque si simplemente decimos hay una situación terrible, no va a funcionar, no está funcionando, si se hace eso, estamos pidiendo por el peor efecto. Hay que ir ahí, crear una organización, enfocarnos en los asuntos clave y juntar a la gente en torno a esos puntos. Sin eso, todo lo que se diga va a ser una pérdida de tiempo. Y queremos que nuestros ciudadanos reconozcan que de lo que hablo, como algunos republicanos y algunos miembros del Congreso están pensando muy seriamente. Lo que se tiene que hacer es enfocarnos en hacer que estas fuerzas se vuelvan a una fuerza unificada, con una concepción unificada sobre lo que se debe hacer. Sin eso, estamos muertos. Así que quejarnos y denunciar a la gente no va a funcionar, va a hacer que todo sea peor. Hay que hacer que la gente actúe en base a los asuntos que significa algo para ellos, algo real. Hay que obtener a los republicanos que son decentes, que no están necesariamente correctos. Hay que hacerlos que participen y hay que unir a la gente. No vamos a hacer que todos se unan de golpe, pero se puede organizar rápidamente. Hay gente inteligente, miembros del Congreso, muchos de ellos, miembros de la Cámara de Representantes y otras personas como ellos. Y si hacemos que se junten, entonces tenemos una fuerza. Nuestro trabajo es unir a esas personas que están dispuestas y juntarlas para agrandar a su movimiento. Y esta fue la declaración de política del señor LaRouche, muy clara, y quería abordarla en detalle porque es muy importante que quede oficial y subraya lo que es la perspectiva del señor LaRouche en el momento actual. También, como mencioné, cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos con Helga y con Lyndon LaRouche, la conversación se desarrolló a partir de ahí, y se desarrolló en el contexto de la siguiente pregunta que voy a hacer, y voy a pedirle a Jeff que elabore un poquito sobre lo que fue la respuesta del señor LaRouche. Esta es nuestra pregunta institucional de la semana y dice lo siguiente: señor LaRouche, los ejecutivos de la Unión Europea el jueves aumentó la presión para nuevas reglas de inmigración y acusó a Grecia, Italia y otras naciones por no implementar estas regulaciones. A tu parecer, ¿cómo ves esta crisis de refugiados que emana de varios países como Siria, Irak y Afganistán? Y le voy a pedir a Jeff que venga al podio a contestar. Gracias, Matt. La respuesta del señor LaRouche fue inmediata y rápida y muy clara. Él dijo, el problema surge de la Unión Europea misma y la única solución viable para Europa es desbaratar a la Unión Europea misma. Se ha vuelto un factor de caos en toda Europa y las políticas de la Unión Europea crean las condiciones de efectivamente cerrar las fronteras de todo el territorio de Europa, de la gente desesperada que huyen de las guerras en lugares como Irak, Siria, Libia, Afganistán, que
han sido creaciones de las políticas provenientes de los Estados Unidos y de Europa en los últimos 15 años. Realmente los problemas se remontan a más antes. En efecto, la operación en Afganistán empezó en 1979, cuando Jimmy Carter todavía era presidente de los Estados Unidos y Zbigniew Brzezinski era su asesor de seguridad nacional, tomando las órdenes de un individuo de la inteligencia británica, el doctor Bernard Lewis. Esta fue el inicio de la promoción del aparato terrorista que en ese momento se le conocía como los mujahedines afganes, y se les llamaban los luchadores por la libertad. Unos años más tarde se les conoció como Al-Qaeda y recientemente cambiaron en unas formas más virulentas como el Estado Islámico. Así que las políticas que provienen de la región del transatlántico, incluyendo las políticas que salen de la Unión Europea, han sido catastróficas y ellos han hecho que todo el sistema transatlántico esté al punto de derrumbarse. Al mismo tiempo que vemos esta política de la construcción de una muralla en torno a la Unión Europea y que crea las condiciones para una mortandad de los refugiados desesperados que tratan de ir a Europa para escapar el azote de la guerra en Libia, por ejemplo. Esto surgió porque Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, Cameron, Sarkozy y Obama, con un gran apoyo de Hillary Clinton, desafortunadamente, derrocaron y asesinaron al líder libio Gaddafi y abrieron las puertas para que se apoderara los yihadistas de la región mediterránea de África, y que las armas fueron a Siria para alimentar al Estado Islámico. Así que Europa, en particular Gran Bretaña y Francia, con todo el respaldo del gobierno de Obama en los Estados Unidos, crearon esa crisis de refugiadas del norte de África. De manera similar, los Estados Unidos y Gran Bretaña crearon la catástrofe en Afganistán y en Irak, y ha sido la política de cambio de régimen de Washington y de Londres de tumbar al gobierno de Assad en Siria, que condujo al surgimiento del Estado Islámico y crearon otro gran flujo de refugiados hacia Europa. Así que la política de la Unión Europea de sacar a esa gente desesperada es condenar a esas personas a una mortandad. Pero dentro de Europa misma, en la última semana, vemos a 4 bancos importantes en Italia que se fueron a la quiebra, y bajo las políticas adoptadas por la Unión Europea y el Banco Central Europeo, estos bancos han saqueado los fondos de sus depositantes en una operación de rescates internos que ha significado el empobrecimiento de cientos de miles de ciudadanos que pensaban en Italia, que pensaban que sus fondos estaban protegidos porque se aplicó el modelo de Chipre de saqueo y saquearon a sus cuentas, y ahorita hay una investigación criminal en Italia porque uno de los depositantes todos sus ahorros fueron saqueados cometió suicidio, y ha habido una investigación después del hecho de que las políticas de la Unión Europea, de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo actuaron fueron aplicadas por los administradores de esos bancos, y se trata de una ofensa capital que se llevó a cabo, y ese es el legado de la Unión Europea.
Y lo que el señor LaRouche dijo es de que el robo de los fondos en Italia, junto con cerrar las fronteras europeas, es la peor forma de fascismo de lo que hemos visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y la misma tendencia existe en los Estados Unidos bajo la dirección principal de Wall Street. Dijo, cuando se le roba las vidas a la gente, ese es un acto de asesinato y ese es un acto de una política de fascismo abierto, un fascismo de Londres y de Wall Street, y algo similar sucede en Grecia. Por lo tanto, el punto principal para cualquier solución para Europa es de que se debe destruir a la Unión Europea. El beneficio que pudo haber habido en el pasado con la Unión Europea ahora ha quedado ensombrecido por el daño y el factor negativo. El rescate interno como política es imperdonable. Ya hay rescates internos en Europa, hay rescates internos en los Estados Unidos. Todavía no se ha hecho, pero está incluido en el artículo 2 de la ley de Dodd-Frank. Y cualquier persona que participe en estas políticas se le debe poner en la cárcel inmediatamente. Esas son políticas de asesinato en masa. Son las mismas políticas de asesinatos que se llevaron a cabo en París en la reunión del COP21 y el asesino genocida de Hans Schellenhuber, el asesor del Papa, en su encíclica está pidiendo que el Papa intervenga religiosamente para salvar la conferencia ecologista del COP21, porque principales naciones están diciendo que esa es una política genocida y que no la vamos a aceptar. Malasia, India en particular han tomado el liderazgo en este punto. Las políticas que estamos hablando en el caso de la Unión Europea se están llevando a cabo con la misma ferocidad aquí en los Estados Unidos, y lo que vemos en términos de la reacción en contra del acontecimiento que tuvo lugar en San Bernardino, California. Esta idea de condenar a todo el Islam, el alimentar las llamas del odio entre Donald Trump y otros, es una indicación más de la degeneración de toda la situación política. Y como dijo Matt anteriormente, cuando citó la charla de LaRouche de anoche, claramente hay gente de buena voluntad en ambos partidos políticos que básicamente deben forjar una alianza no partidista. Debemos limpiar la basura y debemos crear las condiciones donde la elección presidencial del 2016 representa el retorno a los principios principales bajo los cuales esta nación fue fundada. Mucha gente está familiarizada con el primer presidente de los Estados Unidos, el discurso de despedida del presidente George Washington y sus advertencias en involucrarse en el extranjero. Y en ese mismo discurso, George Washington advirtió sobre la tiranía de las facciones y las secciones y de la tiranía de los partidos políticos, y esas advertencias todavía son válidas y se tiene a miembros del Congreso, tanto en el Senado como en el Congreso, que son serios, y no es sorprendente en las zonas donde ya hay una colaboración común. Son las zonas más importantes a los asuntos que el señor LaRouche ha planteado. En otras palabras, destruyendo a Wall Street y destruyendo el poder del Imperio Británico que todavía domina a la región del transatlántico. Se tiene
tiene a un número muy grande de miembros, tanto del Congreso y el Senado, que apoyan la idea del restablecimiento de la ley Glass-Steagall, que sería algo eficiente para llevar a la quiebra Wall Street de un momento. Hay miembros del Congreso, tanto del Partido Demócrata como republicano. También exigen que se publiquen las 28 páginas de la indagación sobre el 11 de septiembre del Congreso y del Senado, los ataques en Nueva York y en el Pentágono. Recuerden que esas 28 páginas muestran el papel de la familia real saudita y de la inteligencia saudí, el papel del embajador saudita a los Estados Unidos, el príncipe Bandar bin Sultan, en financiar a los secuestradores que llevaron a cabo la mayor ataque terrorista en la historia de los Estados Unidos. Así que hay acciones que van al fondo del problema que enfrenta esta nación y que el mundo enfrenta. Esta combinación de gente, muchos de ellos en el Congreso, otros en el sector de la inteligencia y militar. Por ejemplo, ex dirigentes militares como el general Michael Flynn, de quien hemos hablado en estas videoconferencias. Él estuvo en Moscú en esta semana y participó en la conferencia del 10º aniversario de Russia Today, y él es uno de los principales críticos de la política estadounidense, y él enfatizó correctamente que para destruir a los terroristas del EIS y derrotar al Estado Islámico decisivamente debe haber una colaboración entre los Estados Unidos y Rusia. Otros individuos militares y de inteligencia retirados han dicho públicamente que debe haber un comando conjunto militar conducido por los Estados Unidos y Rusia. Rusia es una potencia invitada que está en Siria para ayudar al gobierno sirio a combatir al Estado Islámico. Estados Unidos, de manera similar, ha sido invitado a Irak para hacer lo mismo hasta que se venza esta invitación. Pero si hubieran esfuerzos conjuntos, si Estados Unidos ataca con un ataque de pinzas en Irak y Rusia por el lado sirio, se puede aplastar al Estado Islámico, se le puede derrotar decisivamente. Así que hay gente que piensa de manera estratégica y debemos tomar todos estos elementos y crear el tipo de equipo que puede crearse en torno a una presidencia viable, y esto puede y debe suceder en el periodo inmediato. Trump y Hillary Clinton, estos individuos no son individuos viables. Han demostrado eso muchas veces recientemente. El presidente Obama no es un individuo viable. Yo esta semana acabo de reunirme con gente muy importante que decían que tenían preocupación de que Estados Unidos no va a sobrevivir si Obama permanece en la presidencia en los próximos 13 meses. Hay gente que abiertamente habla de la idea de convocar la 25ª enmienda. Hablamos de esto la semana pasada. Mucha gente estuvo sorprendida ver que la crisis psicológica de Obama pública en 3 ocasiones en su conferencia de prensa con Hollande después de los ataques en París del 13 de noviembre, donde Hollande estaba en la mentalidad de declarar guerra y Obama estaba totalmente desconectado y bloqueado emocionalmente ante el mayor desafío que la región del transatlántico enfrenta. Luego en París, en la conferencia del COP21, donde los acontecimientos que se llevaron a cabo el 13 de noviembre estorbaban a los asuntos que estaban planteados sobre el calentamiento
calentamiento global, y la conferencia de prensa de Obama en París fue asombrosa en términos del nivel de no estar en la realidad, y la gente se alarmó abiertamente. Y de nuevo, el domingo pasado, cuando el presidente trajo un podio y un teleprompter a la oficina oval en un discurso que se suponía que iba a declarar guerra al Estado Islámico después del ataque en San Bernardino, y de nuevo fue una declaración política desconectada que no tenía nada de contenido. La gente habla sobre la necesidad de que se use la 25ª enmienda. Está en la prensa y también tras bambalinas en el Congreso se habla, al punto que el presidente Obama mandó a Valerie Gerard al Capitolio para decirle a los demócratas que los republicanos están listos para hacer un juicio político contra Obama, y los demócratas deben defender a Obama. Pero esa es la paranoia que proviene del círculo interno de la Casa Blanca. Así que esta presidencia debe acabarse usando los medios constitucionales, y francamente en este momento la 25ª enmienda es más viable como para hacerlo. Los miembros del gabinete o los miembros del Congreso pueden actuar para inmediatamente suspender la presidencia de Obama y partir de eso. Y esto es tanto necesario como vital para evitar el tipo de peligro de guerra que continúa saliendo de esta Casa Blanca. Aunque individuos militares como el general Flynn, como el ex secretario de Defensa Perry, hacen advertencias de que estamos muy cerca a una tercera guerra mundial, de lo que tuvimos durante la Guerra Fría. Esto es lo real. No se puede tolerar la continuación de la existencia de este sistema, ya sea en el caso de la Unión Europea o en el caso de la presidencia de Obama. Necesitamos el tipo de cambio que solo va a surgir de este tipo de unirse de un grupo no partidista, de individuos principales que no se ven a sí mismos como demócratas o republicanos, pero como líderes responsables de una república que enfrenta su mayor crisis en la historia moderna. Si podemos hacer eso y podemos unir a esas fuerzas con el tipo de movilización que usted, el ciudadano del país, podemos dar marcha atrás a esta crisis. Pero si no se logra eso, nos deja peligrosamente al borde de la destrucción. Thank you, Jeff. Gracias, Jeff. Now, what I read from Mr. LaRouche, Lo que leí del señor LaRouche antes era una tesis en torno a los puntos que vamos a seguir en lo que queda de esta videoconferencia, y quiero subrayar parte de lo que leí, pero quiero subrayar como introducción al próximo segmento. Una de las cosas que el señor LaRouche dijo anoche era lo siguiente: lo que debemos hacer es un cambio fundamental de todo lo que la mayoría de la población en esta nación ha aprendido. Esto es, empezando con la política del siglo XX, hasta el momento ha habido una degeneración continua en términos de las tendencias a largo plazo de la economía y de la cultura. Y la semana pasada, al final de la videoconferencia, como introducción al segmento de Ben Denniston, hice referencia a una declaración muy importante que el señor LaRouche dio al final de su previa charla del anterior jueves en el tema de cómo funciona verdaderamente la historia en términos de la obligación de la humanidad a voluntariamente, deliberadamente generar su propio futuro. Y para presentar lo que Jason Ross va a hacer al final de esta videoconferencia, quiero leer esa declaración en su totalidad, lo que el señor LaRouche dijo en este tema la semana pasada. Él dijo: no hay tal cosa como un proceso evolucionario del desarrollo de la cultura humana. Hay efectos que ocurren en ciertos tiempos, pero
repentinamente toda la cultura se derrumba, se desvanece. Entonces, alguien más llega y estimula algo nuevo y le da a la humanidad otra oportunidad de tener progreso. Y nuestro trabajo es entender esta cuestión de progreso. Y el progreso no es un proceso evolucionario, es siempre un proceso revolucionario. Nunca es evolucionario. Y todos los que se sientan esperando por un proceso revolucionario simplemente se están haciendo tontos. Una revolución de este tipo debe ser un acto del genio que surge como si de la nada. Pero esa es la forma en que la humanidad tiene éxito. Y yo busco a la gente que va a hacer ese trabajo y convertirse en los genios que causan el futuro, que renazca el futuro de nuevo, otra vez. Y quiero pedirle a Jason que hable sobre ese tema. Gracias. Un individuo que el señor LaRouche ha presentado para entender esta noción de los rompimientos, de los saltos, revolución en la concepción de la humanidad, en la historia de nuestra especie, es Filippo Brunelleschi, quien junto con Cusa y Kepler son los tres fundadores de la ciencia moderna. Voy a leer otra cita de un diálogo que tuvimos. Esto lo dijo este lunes en el show de los lunes. Él dijo, la mayoría de la historia humana son rompimientos, periodos malvados y surgieron en la historia. Y entonces lo que hizo Brunelleschi es que él trajo un concepto de ciencia que es único en términos de lo que se conoce hoy día. La mayoría de la gente que se educaron no comprenden para nada lo que hizo Brunelleschi. Todo está disponible si la gente quisiera estudiarlo, y era brillante, era absolutamente único. Y yo voy a decir que el problema en este lugar y en otros lugares, el no entender el trabajo de Brunelleschi es la razón por la estupidez que incluso muchos de nuestros miembros muestran. Por lo tanto, es extremadamente importante que nos demos cuenta que enfrentamos un gran desafío, y el gobierno de Obama es un ejemplo del gran peligro a la existencia de la raza humana. Y ese es el tipo de cosa que expresó el trabajo de Brunelleschi, fue la solución. La clave de la solución, entender cómo las cosas deberían de funcionar. Lo que quiero hacer esta noche es ayudar a aclarar y dar antecedentes al punto que el señor LaRouche hace, repasando lo que hizo Brunelleschi en su vida, y después llegar a conclusión sobre su intención y cómo hacer la historia hoy en día. Brunelleschi mismo, él vivió de 1377 a 1446 y se le conoce por la construcción de la cúpula magnífica. Lo que ven aquí en la pantalla es la cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores en Florencia, di Fiore. Y pueden ver en esta foto es enorme y domina a toda la ciudad. Es un logro increíble, y tal vez si ustedes están en la cima de la cúpula, en la lanterna, la cima se le llama la lanterna, hay gente que está ahí parada y les da, tal vez no lo pueden ver, pero les da una idea de qué tan grande es esta estructura. Y en la cima está la esfera de oro. Ese es mayor que el Capitolio de los Estados Unidos. Este es un enorme edificio que fue construido en el periodo de 1300 y 1400. Darles un antecedente a lo que hizo Brunelleschi, que era verdaderamente un genio universal. Quiero abordar otras cosas, no de una manera cronológica, pero quiero dar un sentido a lo que hizo para después regresar a la cúpula. Entre sus logros fueron
la primera, se dice que creó el primer reloj que tenía, que permitía, He did work on perspective. que tenía estos resortitos, y también trabajó en la perspectiva, y en una pintura incorporó un Where the mirror would become part un espejo, y si uno se pone en un cierto específico de la pintura, ve ese espejo. Y la escultura, ustedes pueden ver esta imagen. Él era un estudiante Donatello, the great sculptor. trabajaba en el oro como Donatello, y estudió a Verrocchio, que era el maestro de Da Vinci. Ellos trabajaban con el oro, orfebres, y hacía proyectos. En la derecha hizo este trabajo para una competencia para las puertas del baptisterio en Florencia. No ganó. Este es uno de sus primeros intentos en lograr ese trabajo, y esto cuando era muy joven, y tienen un sentido de qué tan capaz era. Y después vemos la siguiente imagen. Hay una pintura en la iglesia de Santa María Novella de un colega de Brunelleschi de Masaccio. Es la pintura de la Trinidad, y pueden ver a la Trinidad. Tal vez no se den cuenta, pero hay una paloma que representa el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Esta es la primera pintura que usó la perspectiva. Así que en la pared plana de la iglesia había un espacio que se creó donde el límite, el tipo de medio fue roto, y algo plano. Alberti, que escribió un libro sobre pintura, dijo que Brunelleschi creó la perspectiva, y este es el trabajo de uno de sus colegas. Y la siguiente imagen se ve un edificio. First we get this is Primero vemos esto. A la izquierda ustedes ven un crucifijo, a Cristo en la cruz, que hizo Donatello. Brunelleschi lo vio y dijo, no piensa que Donatello hizo buen trabajo. Pensó que Cristo parecía que muy necesitado, y dijo Donatello, bueno, pues tú hazlo, sabiendo que no era exactamente su principal fuerte como escultor. Pero la imagen a la derecha es el crucifijo que creó Brunelleschi, y al parecer de Donatello fue superior. La siguiente imagen es un edificio que él diseñó. Este parece un edificio muy bonito, que luce muy bonito. Se llama el porche. Es lo que se ve al frente de la casa de un acaudalado romano, o en Venecia, pero esto es un orfanatorio. Este es el Hospital del Inocente, y Da Vinci usó su perspectiva humana de la belleza del individuo al construir este orfanatorio. Esto pudo haberlo hecho barato, y si uno ve los edificios en Alemania Oriental, ve que feos son, pero esto es lo que él creó. Y aquí vemos el interior de la iglesia del Santo Espíritu, que también diseñó Brunelleschi, y aunque es difícil tener el sentido del espacio con estas imágenes, este edificio les da el sentido de la belleza cuando uno camina en ellas. Estos son edificios hermosos. Y otro edificio hermoso vemos aquí en la siguiente imagen. Desafortunadamente, este es el exterior de la capilla Pazzi, a la que ha hecho referencia Lindo LaRouche. Dentro de la capilla diseñada por Brunelleschi hay una cualidad sorprendente del sonido, el eco, pero no simplemente el eco, como LaRouche lo dijo.
si uno canta, le canta a uno. Y quiero leer unas palabras de la soprano italiana Antonella Banaudi, quien habló de esta capilla en una conferencia del Instituto Schiller en Berlín en el 2012. Banaudi dijo: recientemente fui a la capilla Pazzi en Florencia, la Florencia de Brunelleschi y Ficino, y está hecha en su proporción y simplicidad, y el balance de las luces y color da una resonancia bella al sonido de mi voz, una demostración que es una proporción, la idea traducida a la construcción que resuena dentro de nosotros. La emoción que sentí al oír la respuesta de la piedra, que casi me apoyó en mi canto, como si la piedra estuviera viva y se expresara a través de vibración cósmica, me hizo ser parte de un total que une a la piedra y al hombre en una armonía que es la razón de la existencia de todo. Es la misma armonía que buscamos y experimentamos cuando cantamos juntos, jugamos juntos, participamos en una celebración que es más allá de la religión y es profundamente moral y humana. Es un apoyo a un lugar donde se puede cantar. Esa es la capilla Pazzi. Y volvamos de nuevo a la cúpula. Podemos hablar de su creación. La primera piedra se aplicó en el 1206 y se construyó hasta a los 1300, cuando había gran riqueza en Florencia. En 1367 hubo un referendo de cómo construir a la catedral. Hay cosas que uno tiene que votar en las elecciones. Imagínense que haya que votar. Hay un referendo para 2 diseños para la catedral que en ese momento no se había completado. Y el referendo era votar, aprobar la estructura que ven, que ganó el referendo, y la otra alternativa era otro tipo de edificio. Vean ustedes que las ventanas son muy pequeñas, no es muy brillante, no hay mucha luz dentro, tiene espacio, muy espaciosa, pero no hay tanta luz natural que entra por los vitrales. Como se ven en otras catedrales en Europa. Esas catedrales con grandes ventanas, ya que tenían mucho vidrio y no tanto piedra, tienen las plataformas, arcos que las sostienen, y aprobaron un referéndum en el cual el papá de Brunelleschi votó que en lugar de tener muchas ventanas, que hubiera un diseño más bello del edificio en su totalidad, y además agregó los requisitos de la cúpula. En el momento nadie sabía cómo construir la cúpula, pero se propuso cuál sería la altura general y luego el resto de la catedral, o sea, los arcos que sostendrían a la cúpula. Esto se determinó en 1367, y recuerden, esto es más de 60 pies alto, pero we can take that down for a minute. Podemos quitar esta imagen por un momento. Brunelleschi nació 10 años después de este referendo, en 1377. Él vivió a unas cuadras de la catedral, no podía ignorarla. La veía cada día, vio la construcción que se llevaba a cabo. Esto causó una gran impresión. Y cuando, a medida que él se volvía un artista a final de su vida, en el 1418 participó en otro concurso para ser el contratista, para decirse así, para construir la cúpula. Había mucha dificultad de cómo se podría construir la cúpula, y
habla y hace una pregunta sobre la construcción. Aquí ven en la próxima imagen, aquí está You can barely even see that there's la cúpula anything del going on Panteón there. This is the Romano. Pantheon. Este es el And Panteón. you can see there's a bit Pueden of ver que hay un poco de a pimple or something sticking out of the top of it. de que el domo se ve pequeño. Esa cúpula es tan ancho como el de Florencia, aunque no se puede ver, es en la forma de una esfera. La base es de 23 pies de ancho. Es así de ancho para poder sostener el resto de la estructura y se construyó. Podemos ver la siguiente imagen de otro ejemplo de construcción. Esto es, Oh, if you think about the images si of vemos maybe la some Roman imagen, aqueducts, tal vez han visto los acueductos romanos con sus arcos the en way that they're semicírculo. built, this is one. This is the Pont du Gard. Aquí in ven France. en Francia este acueducto. Estos arcos se ponía un andamio debajo para construir el arco, y después de que se construía el arco se ponía la piedra angular que sostenía todo, y las dos partes podían recargarse unas a otras y así sostenerse a sí mismas. Y pueden ver una imagen de este tipo de construcción que se aplica a un arco hoy en día. En la siguiente imagen, esto es en Marruecos. Pueden ver eso, pueden ver los andamios que se pusieron para sostener la estructura. Pero la cúpula es muy grande. Hubiera sido imposible crear un andamio bajo la cúpula. Era a una altura de 170 pies. No había árboles tan altos. Esto es la altura de un árbol. Y si se trata de poner postes para poder sostener a la cúpula, no habría suficiente madera. Hubiera tomado miles de árboles. Era prácticamente imposible hacerlo. Así que lo que hizo Brunelleschi en esta competencia, él dijo, eso no es un problema, voy a crear esta cúpula sin el andamio. Voy a construir esta cúpula sin esto. Y la gente le preguntó, ¿cómo vas a hacer esto? Y él respondió con una broma. Y es algo verdadero de un huevo, donde le pregunta, él dice, aquí está el desafío, ¿cómo pueden hacer que el huevo se sostenga en su base? Y Brunelleschi tomó el huevo y lo quebró y aplanó la base y dijo, ahí ven, el huevo se sostiene. Y si supiéramos esto, pudiéramos poner el huevo parado. Y él dijo, yo sé cómo crear esta cúpula, pero ustedes no. Yo sé cómo hacerlo. En la construcción, él creó varias técnicas nuevas. Y voy a hablar de, primero, cuál es la forma general de la cúpula. Y el señor LaRouche ha enfatizado la importancia del principio catenario. El principio de la catenaria quiere decir cadena. La catenaria es una cadena que cuelga. Es una forma que no viene de la geometría, no viene de Euclides, no lo puedes hacer con un compás, no se puede hacer con lo que haces en la clase de geometría. Es una forma física, es algo físico, lo haces con una cadena física y tiene una curvatura diferente. Y LaRouche ve en el uso de este principio de Brunelleschi en la construcción de la cúpula que Brunelleschi rechazó la idea de lo lineal en lo pequeño. En el infinitesimal siempre hay una acción, no es plano, no es lineal. Y al construir esta cúpula, miremos algunas de las tecnologías que Brunelleschi construyó. Además de ser un escultor y orfebre, era también un buen contratista, constructor. Y pueden ver aquí una grúa que él construyó. Si quieres levantar una piedra, imagínense traer un ladrillo por
todo unas escaleras. Entonces, lo que él hizo, él cambió, él desarrolló una nueva manera de usar un sistema de... En el pasado, la gente usaba cables para levantar cosas y usaban a la gente porque la gente podía dar vuelta más rápido que los animales. Antes de Brunelleschi, la gente era como una rueda y la gente corría y cambiaba los andamios y movía esos aparatos. Y la dificultad de usar un animal. Aquí pueden ver un animal, un caballo, es que ellos no les gusta marchar hacia atrás. Y ustedes ven aquí una transmisión. Brunelleschi creó esto con dos tipos de ruedas en un eje y si uno cambia la altura lo pueden hacer que vaya hacia adelante o hacia atrás sin que el animal cambie de dirección. En la siguiente imagen pueden ver un esquema interior del domo mismo donde vemos a otra cadena. Hay 4 cadenas de piedra y de madera que todavía se ven en la catedral y una cadena metal como el fierro que sostiene a un barril, y esta fue la cadena y hay otra cadena interna y esto ayudó a sostener la cúpula, y esto es muy esta cúpula es muy delgada a diferencia de la del Panteón. La cúpula interna es solo de 7 pies de ancho y el exterior es solamente de 2 pies de ancho. Esto es muy sorprendente. El otro aspecto, pueden ver el trabajo de los ladrillos que usó Brunelleschi. En lugar de poner los ladrillos de manera plana, en donde los ladrillos pueden hundirse y no se quedarían. Y Brunelleschi usó este patrón de usar los ladrillos. Ese es el espacio interior del domo. Esto es lo que usted ve cuando uno camina. Y esta es la técnica que requiere 4 millones de ladrillos que fueron creados precisamente, y todos en tamaños diferentes. Los mantuvo por 2 años antes de que se hornearan. Esto fue un trabajo enorme y pueden ver de nuevo esta foto. Se me olvidó mostrarles esta foto. Déjenme regresar a esto. La cúpula toma 10 años y medio en construirse. El Papa viene a anunciar que se ha completado, y el Concilio de Florencia, que la gente ha oído, el señor LaRouche a la gente que conoce al señor LaRouche han oído hablar del Concilio de Florencia para resolver las diferencias y fue llevado a cabo en Florencia, en esta catedral, y por supuesto debió haber tenido un gran impacto en esta catedral. Y uno piensa sobre cuál es la relación entre el hombre y el mar, y el hombre y Dios, y esta enorme construcción tiene un gran efecto sobre cuál es la identidad del hombre. Y después murió Brunelleschi y se hizo la lanterna en la cima de la cúpula, y la gente estaba muy asustada porque esta es algo muy pesado, y se agregó el mármol, y la gente pensó que se iba a caer, que iba a tumbar a la cúpula, y después fue completada el trabajo. Y como dije, Da Vinci fue parte del equipo que ayudó a construir la esfera dorada en la cima de la lanterna de la cúpula.
other image, you saw Esta the light otra foto que vieron, la luz en el suelo, en 1475 Toscanelli puso una have a nice spotlight come down from the sky. puso una como una ventana dentro de la linterna para que entrara la luz 370 feet up. y esta linterna, esta estructura es un observatorio solar y puede uno tener un sentido sobre el movimiento del sol y de cuando entran las estaciones, y ese es el tipo de pensamiento que tuvo Toscanelli cuando colaboró con Colón para darle los mapas para su viaje para América. Esto es parte de Brunelleschi. Ahora hablemos de esto que significa para la actualidad. En su forma de actuar, Brunelleschi, si uno piensa en la manera en que el señor LaRouche habla de la ciencia en contra de la matemática, hoy en día, si se compara la estructura física de Brunelleschi a la geometría del Panteón, que es de una forma forma en círculo del Panteón, tenían su propósito, pero Brunelleschi empezó con el espacio físico en el que trabajaba y partió de la geometría hacia la física de una manera como un verdadero físico en comparación de Euclides, de la misma manera en que Kepler tomó el trabajo de Brunelleschi y tomó el trabajo de Cusa, y de esa manera abordó la astronomía desde el punto de vista no de las formas, sino de las causas físicas que creaba el movimiento de los planetas, la gravitación, la armonía. Esto es como abordó Kepler, y como Leibniz, que dice que la geometría y las ideas del movimiento y la física, en lugar de eso que provenía de Descartes, Leibniz dijo, no podemos entender el mundo físico por la forma en que lo vemos a través de las formas y la geometría. Hay algo más, hay algo físico que es distinto de lo que se percibe que de la forma y la geometría. Leibniz descubrió lo que hoy entendemos como la fuerza del movimiento, lo que él llamó dies viva, lo que hoy se llama la energía cinética. Y veamos lo que hizo Riemann, y en su disertación habilitoria en 1864, él dijo lo que Gauss sabía, pero no lo dijo. Dijo que hemos usado ideas de matemática y geometría para moldear nuestro pensamiento, pero no sabemos si se basa en algo que es real o las ideas de la geometría de la cual derivamos todo. ¿Son verdaderas? ¿El espacio es plano? ¿Cómo contestamos a esa pregunta? ¿Qué dice Riemann? Él dijo, en la tradición de Brunelleschi, hay que abandonar la geometría y hay que mirar hacia la física. En lo pequeño las cosas suceden, es algo físico, no es una forma que uno debe imaginarse. Así con ese tipo de saltos, el carácter de Brunelleschi como una persona, él logró ciertas cosas específicas, pero lo que hizo es que sucedieran nuevas cosas. Esa fue su personalidad, hizo nuevas cosas. No suceden por sí solas, él hizo los saltos. Piensen sobre los saltos que tenemos que hacer hoy día. Algunos de los cambios es, por ejemplo, arrojar a Obama, sacar a Trump. Ese es el tipo de saltos que debemos hacer, pero también hacia más allá, las cosas como desarrollar la energía de la fusión. No sabemos cómo funciona el núcleo. Hay tanto desconocido que ocurre con las reacciones nucleares de baja energía. ¿Cómo será algo viable de energía? No lo sabemos, pero el conocer lo que sucede en el núcleo, ¿qué significará tener la energía de la fusión como base para la energía, para los materiales, los recursos, el agua, donde podemos producir toda la que queremos y no preocuparnos de escasez de materiales? ¿Qué es lo que debemos aprender sobre la galaxia, donde los límites
de la gravedad newtoniana es aparente con las invenciones de la materia gris y cómo responder a las nuevas cosas que no concuerdan con esto. ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué vamos a aprender sobre el agua? La capacidad de controlar los ciclos del agua aquí en la Tierra. ¿Cuál es el papel de la galaxia, el Sol, en cambiar cómo responde el clima, el agua? ¿Cuál es la relación del Sol a la galaxia en la que nos encontramos y cómo impacta esto a la vida en la Tierra sobre el tiempo evolucionario, el tiempo climático en periodos largos y periodos cortos en términos de los efectos del clima? Esos son saltos que debemos hacer, que no van a provenir del pasado, pero vamos a mirar al pasado y vamos a decir, ese fue un paso necesario. Y ese es el tipo de base real de la economía, es la intención de tener el salto, de hacerlo, el deseo de llegar a un futuro que no había existido antes. Y esto es lo que la perspectiva de Alexander Hamilton fue cuando creó nuestro sistema de crédito inicial y la meta para avanzar científicamente y tecnológicamente a los Estados Unidos en lugar de el Estados Unidos agrario de Thomas Jefferson. Por ejemplo, uno de los lemas de Hamilton, como el general marcha a la cabeza de sus tropas, también nuestros políticos sabios, si me atrevo a usar la expresión, deben marchar al frente de los asuntos, que no para esperar a los acontecimientos, sino saber qué medidas tomar, pero que las medidas que tomen deben producir a los acontecimientos. Podemos producir una recuperación, podemos tener una dirección a nuestra economía, una misión como lo hizo Kennedy con el programa espacial, como lo hizo Lincoln con la construcción del tren transcontinental y otros proyectos, incluso durante la guerra civil, con las iniciativas que tomó Franklin Roosevelt para crear una recuperación y separar a la economía de las finanzas conectadas con Wall Street, a las que Hoover estaba conectado. Y nada sucede por sí mismo. Como LaRouche ha dicho, no se tiene un desarrollo evolucionario en ese sentido en la historia humana. Es revolucionario. Las cosas no pasan simplemente, se hace que suceden. Se saca Obama, se crea un sistema de crédito, no suceden por sí solas. Y quiero leer otra cita del señor LaRouche de nuestra conversación con él el lunes. Él dijo, con la personalidad de los seres humanos no se puede decir que se ubica en la persona misma, la persona viva que muere. Esa no es la forma de definir al problema. Se debe encontrar la conexión que crea el salto al progreso en lugar de una continuidad. No sabemos cuál es el proceso hasta que se vive y se encuentra cuál es el misterio. Es tal como cuando uno va a Kepler para lograr un salto. Cuando se va al sistema galáctico se obtiene un salto. Se tiene todo tipo de saltos en el sistema solar y es la comprensión de que esta es la mente del hombre que está creando a la humanidad y no de la otra forma. Gracias, Jason. Y pienso que esto nos da una muy buena idea exactamente de lo que decía el señor LaRouche, de que la historia no es algo que actúa sobre nosotros y en la que y nosotros reaccionamos. La historia es algo que se debe entender en términos del futuro, que es algo que debemos generar. Así que lo que el señor LaRouche nos ha hecho que pensar que esa generación del futuro solo puede ser resultado de un acto de genio, que aparentemente surge de la nada, como lo hizo Brunelleschi y como el señor LaRouche lo dijo. Yo busco a la gente que va a hacer ese tipo de trabajo y se va a convertir en el genio, en los genios que hagan que el futuro vuelva a renacer. Con esto quiero concluir la videoconferencia de esta noche. Muchas
Muchas gracias, Jason. Gracias, Jeff, por acompañarme. Y gracias a todos ustedes. Y por favor, manténgase sintonido a larouchepac.com. Buenas noches.